mediano y largo plazo. Corto plazo, vamos a hacer estas actividades que hemos ido haciendo, pero con más recursos, para tener un efecto multiplicador. Y vamos a pedir en esas marquesinas y en esos locales también que el pueblo se una a hacer esas mismas actividades. Ya lo hemos hecho. De hecho, lo hemos hecho para tener un mensaje consistente. Y cito una frase de un libro que a mí me gusta mucho, se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, que dice que le envía un mensaje a los generales. Y le dice, los generales, si por sus directrices y palabras envían a los soldados a la guerra, pero esas directrices y palabras no son claras y se pierde la guerra, no es culpa de los soldados, es culpa de los generales por no llevar el mensaje claro. Y yo creo que en esencia lo que queremos hacer es armonizar el mensaje. Hay mucho que hablar y hay que realizar que esto no se puede sintetizar en estribillos de 30 segundos, se tiene que tener un diálogo, que esa primera fase que vamos a hacer pre-plebiscito va a ser ir a las casas de las personas, ir a las actividades, donde quiera que nos inviten, donde cualquiera sea el sector, vamos a utilizar los recursos para hablar sobre esto. También vamos a seguir abriendo las puertas. Yo sé que hay escepticismo. Cuando uno lanza un esfuerzo así, van a haber personas que lo duden. Pero vamos a seguir abriendo las puertas, vamos a seguir teniendo el diálogo con distintos sectores. Todo el mundo está bienvenido aquí para hablar sobre esto. Las puertas están abiertas para seguir incluyendo a las personas. Que como mínimo el resultado sea que los puertorriqueños tengan toda la data, toda la evidencia y que después puedan tomar una decisión informada. También vamos a ir preparando y seguir desarrollando el esfuerzo de voluntarios que ya ha rendido muchos frutos. Eso va a ser a corto plazo. Mediano plazo va a ser el enfoque del plebiscito. Vamos a hacer una campaña de medios, vamos a hacer una campaña de medios tradicionales y no tradicionales en el plebiscito, para llevar el mensaje con fuerza, para tratar de sintetizar esos mensajes y para tener personas hablando sobre sus experiencias, cosa de que podamos salir victoriosos en esa primera pregunta del plebiscito. Y después, a largo plazo, que es después del 6 de noviembre, la agenda no termina. Ahí el esfuerzo se centraliza en llevar este mensaje, el llevar el reclamo del pueblo a distintos foros nacionales y a distintos foros internacionales. De pronto de esta manera, ¿ustedes se activaron en este movimiento dado el hecho de que el Partido Popular pretende convertir esa primera pregunta en un voto castigo? Básicamente esa es la razón principal o una de las razones por las cuales ustedes se han constituido. Mira, este movimiento a menor escala ya había empezado antes de que se diseñara el plebiscito. O sea que el esfuerzo había comenzado. Lo que estamos haciendo es agrandándolo. Ciertamente nosotros queremos llevar un mensaje de datos, de evidencia. Aquellos que se oponen pues tendrán su propio mensaje. Yo lo que quiero y lo que estamos presentes aquí queremos es llevar un mensaje con los datos y tener la oportunidad de que se nos escuche, de que el mensaje no se diluya, de que esta campaña, que es la pregunta fundamental para el futuro de Puerto Rico, no se diluya entre otras consideraciones y poder tener nuestro turno al bate de hablar sobre esto, de proveerle datos a los puertorriqueños y, más importante aún, de conversar y de contestar las preguntas, porque para mí a veces se utiliza la palabra educar. Tenemos que ir a educar, pero no es tanto ir a educar como abrir la línea de comunicación y de pensamiento crítico. Los pueblos que no se autoevalúan fracasan. Eso la historia nos lo deja bien claro. Los que sí se autoevalúan y se autoevalúan críticamente tienen el beneficio entonces de progresar. Lo que nosotros estamos proponiendo es un diálogo para abrir esa crítica, para ver por qué las cosas están mal y para tratar de contestar la pregunta de si el estatus actual está estorbándonos, está actuando como obstáculo hacia el progreso de Puerto Rico. ¿Cómo ustedes se van a dirigir a esa primera pregunta? Sí. Pero la consulta tiene dos. Correcto. Y en muchas de las encuestas la opción del Estado Libre Asociado actual, aunque no está planteado, incluso el soberano en algunas ha salido favorecido, entonces eso derrotaría el propósito de la campaña de la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo ustedes van a manejar el asunto de la segunda pregunta? ¿Ustedes no van a entrar en eso en lo absoluto? Este grupo no va a entrar en ese asunto. Digo, aquí hay personas de nuevo de la Libre Asociación que en su carácter, en otros grupos, en otros diálogos, van a estar hablando de la Libre Asociación.
Aquí hay personas de la independencia que van a estar haciendo lo propio y personas de la estadidad. Los individuos tenemos ese derecho de dialogar lo que nosotros queramos exponer. Pero esta organización se va a enfocar en esa primera pregunta, porque de nuevo, la segunda pregunta no va a tener validez si esa primera pregunta gana el sí. Por lo tanto, el esfuerzo entero de este conglomero, de esta colaboración de distintos sectores, va a ser sobre esa primera pregunta, va a ser tratar de exponer por qué el ELA ha fracasado, por qué el sistema colonial nos está afectando. Y hay dos raíces a esto. Está la primera, que es la que yo le llamo la larga, que es el sistema colonial. Nosotros hemos tenido un sistema colonial por 500 años. Hemos sido colonia siempre en Puerto Rico. Pero también está lo que se llama la corta, que es el sistema actual. Y si bien es cierto, y yo lo admito, en los primeros 10 a 12 años del Estado Libre Asociado, sí Puerto Rico tuvo un progreso. Se mide, eso hay que verlo con los datos. La realidad es que desde ese entonces ha pasado todo lo opuesto. De hecho, el propósito inicial de don Luis Muñoz Marín, cuando se logró el ELA, era, en términos económicos, que estuviese equiparado o que pudiera llegar a ser tan rico como el estado más pobre, que en aquel momento era Mississippi. Y en un momento, de nuevo, en esos primeros 12 años, hubo una tendencia de mejorar. Lo que ha pasado en los últimos 50 es que ha pasado todo lo opuesto. En vez de acercarnos hacia Mississippi o hacia West Virginia, nos hemos ido separando. Por lo tanto, lo importante es contestar esa pregunta. Lo importante es ver cómo llevamos ese mensaje. Así que aquí hay estadistas, hay independentistas, hay personas de la libre asociación y hay personas que todavía no tienen alguna definición o alguna opinión sobre el tema. Estamos aquí para discutir eso, para crear esa discusión de pensamiento crítico y de autoevaluación, para que el resultado sea un resultado real y que podamos entonces reclamar lo que ese resultado diga. Pero ¿cómo distanciarse entonces de alguna ideología si el proceso de descolonización carga en su nombre las tres etiquetas, estabilidad, independencia o asociación soberanista? ¿Cómo se va a distanciar de eso si va implícito en el proceso de descolonización en este plebiscito? Porque son dos mensajes. El primer mensaje es hablar sobre cómo el sistema colonial nos está afectando. Y eso lo vamos a hacer de una manera con datos, científica, y denotando específicamente esos cuatro pilares que te indiqué al principio: educación, salud, economía y seguridad. Entonces, cuando tú contestas esa pregunta, cuando tú evalúas, como yo he evaluado y como argumento, que el sistema colonial es peor que cualquiera de las alternativas, pues entonces ya ahí tú puedes dividir el esfuerzo en dos. Puedes dividir el esfuerzo primero en la cuestión de contestar si quieres la colonia o no, y después en contestar cuál de las opciones viables, no territoriales, no coloniales, aceptadas por el sistema internacional, serían las que entonces escogerían. Pero es que es una dualidad que va junta, porque si vemos un lado peor, siempre hay un lado mejor. Entonces, la pregunta inmediata va a ser, si esto es peor, entonces, ¿qué es mejor? ¿Dónde queda ese proceso, esa dilucidación de qué es, cómo se decide? La pregunta va a ser, ¿usted escoge, usted decide a base de su ideología? La pregunta es que el paso fundamental en esto es crear conciencia y llevar un mensaje de que hay un problema en Puerto Rico y que de que Puerto Rico rechaza el sistema actual. Pero la gente puede escuchar ese mensaje sin vincularlo a usted, por ejemplo, de la alternativa estadista. ¿Puede la gente estar abierta a ese mensaje de descolonización sin pensar que usted realmente está dando un mensaje? Bueno, ustedes lo van a tener que evaluar en la trayectoria. Yo te puedo decir que yo llevo 2 años visitando a pueblos, teniendo una discusión inclusiva con estadistas, independentistas, populares, apolíticos, para llevar ese mensaje. Yo, en vez de contestarte eso con palabras, te lo voy a contestar con acciones. Yo creo que este grupo se va a constituir para eso. Tenemos que cambiar la dinámica y precisamente por esa premisa de que no nos podemos separar de algunas cosas, no podemos tener esta discusión sin poner los estigmas
de tú eres de un lado y tú eres del otro, y simplemente porque tú propones una idea es mala porque está en el otro lado. Tenemos que acabar con todo eso. La situación real de Puerto Rico es que estamos mal, y estamos mal por este sistema. Y si queremos recobrar a Puerto Rico, tenemos que eliminar el sistema. Ciertamente la discusión de las alternativas es un ejercicio que se tiene que hacer y que se va a hacer y que van a haber grupos que lo están haciendo. Te voy a dar un ejemplo. Alas va a ser parte colaborador de este esfuerzo, pero Alas va a seguir llevando su mensaje de la libre asociación. Algunos grupos independentistas también van a hacer lo mismo. Aquí yo sé. ¿Cómo? ¿Quién es de los independentistas? Que no, como dijo Alas, pero no ha dicho qué grupo independentista. Sí, mira, yo te puedo decir que yo he hablado con el Partido Independentista, Ajá. he tenido discusiones con el liderato. Ellos entienden, ellos aplauden el esfuerzo, entienden que como partido, al igual que el PNP, de hecho, debo aclarar, los dos partidos hemos hablado, se van a mantener al margen por razones que ya hemos expuesto aquí. Esto es un esfuerzo cívico fuera de líneas partidistas. Y hemos hablado con distintos grupos independentistas, por ejemplo. No partidos. ¿Cómo? Independentistas no partidos. Sí, pero lo mismo estadistas no partidos también, y de la Libre Asociación o del ELA Soberano no partidos. Michael Cruz, yo sé que está en un tapón, pero uno de los líderes independentistas, un profesor universitario que está en este esfuerzo. La PAB como institución de radio también ha apoyado el esfuerzo y se ha ido con la línea descolonizadora de este partido, a pesar de que son independentistas. O sea que hay un esfuerzo real, hay un esfuerzo genuino del pueblo y hay líderes y personas del pueblo que son los que están realmente llevando este mensaje. ¿Y de dónde provienen los fondos para costear esta campaña? Buena pregunta. Todos estos esfuerzos se necesitan un brazo económico. Y nosotros hemos organizado un comité de acción política que les puede dar la información después Edwin Pagán y hablarle un poquito sobre ello, que está diseñado precisamente para recaudar fondos y recaudar fondos de la manera más transparente y más accesible posible. La comisión dispone de ese mecanismo para que nosotros podamos recaudar, podamos llevar nuestro mensaje, pero también todos centavos, todos los gastos están estipulados y están en informes que van a estar suministrados y que entonces el pueblo puede ver cómo estamos manejando esos fondos. ¿Y de cuánto sería la inversión? ¿De cuánto sería la inversión como tal de la campaña? ¿La inversión de parte nuestra o De del...? parte de sí. Bueno, nosotros tenemos metas ambiciosas. No te voy a dar un número porque eso es parte de la cuestión estratégica de esto. Pero nuestro propósito es poder competir en los medios a lo largo de los plebiscitos, llevando este mensaje de la campaña, en medios pagos, en medios no tradicionales, y para eso se necesita una inversión sustancial, y por eso es que hemos abierto ese brazo de recaudación de fondos para que el pueblo entonces, a la medida que ellos puedan, con su inversión sustancial o mínima. De hecho, nuestros fondos han sido en gran parte inversiones mínimas de personas que quieren aportar $5, que quieren aportar una cantidad mínima mensual para que este movimiento surja. Y ahora con el lanzamiento que estamos haciendo, pretendemos crear conciencia de que tenemos este mecanismo, de que esta es la casa para discutir todas esas ideas y para establecer este movimiento, y que si quieren saber más, pues que estamos aquí a la disposición para hablar sobre ello. Si tienen también alguna pregunta para alguno de los recursos. Bueno, recordamos que su padre empezó con una campaña educativa también. ¿Podría ser esto el preámbulo de usted ingresar en la política partidista? Bueno, mira, mi enfoque actual, y yo te admito, yo tengo interés en correr alguna posición electiva en algún momento. Pero para mí, por ejemplo, esta vez lo pude haber hecho. Pero decidí dos cosas. Número uno, yo estoy haciendo mis ejecuciones profesionales que las disfruto muchísimo. Y número dos, pensé que en este momento
en Puerto Rico, la pregunta más importante es la del plebiscito. Por lo tanto, una candidatura en este momento me podría distraer de ese propósito. Y desde el principio, desde que se sonaba que iba a existir un plebiscito, ya yo estaba mentalizado para tratar de generar este tipo de dinámica, un proceso de pueblo, un proceso orgánico, proceso que empezó, y lo debo admitir, fuimos a algunas marquesinas al principio, y en esas marquesinas, algunos sí, habían 100, 200 personas, en otras 5, 4, y nos quedamos ahí, discutíamos los asuntos. Y también tengo que admitir que al principio, cuando fui llevando el mensaje, yo acababa de salir que todavía estoy en la universidad, dando clases en la universidad, y daba un discurso que tal vez algunos pudieran interpretar esto como jeringonza, pero el proceso de ir al pueblo, de contactar, de hablar con la gente, de ver cuáles eran las inquietudes reales, de escucharlos y de saber esos datos que yo no sabía en muchos casos. No solamente es un proceso de educación en una dirección, es un proceso de educación para nosotros, y por lo tanto lo que pretendemos hacer con esto es expandir ese esfuerzo de que todos podamos recibir ese insumo del pueblo, tener claro cuáles son las preguntas y las contestaciones que hay que hacer para atender el asunto del plebiscito, y hacerlo a la mayor efectividad posible. El grupo está organizado bajo la Comisión Estatal de Elecciones. Sí, la campaña no, el Comité de Acción Política está organizado. Bajo ese nombre, así aparece. Está organizado bajo el 51 o 1. Un propósito de poner las alternativas de descolonizadoras. Okay. O sea, que lo que sea recaudación de fondos estaría a cargo de bajo 51 o 1. Correcto. 51 o 1 no es un lema que es a distancia la soberanía, porque Estado 51 o independiente. Entendemos ese punto, el diseño del nombre se puso así, pero el 1 representa también a la soberanía. O sea, y aquí, y si se tiene que, de nuevo, miren, esto es un proceso orgánico. Aquí, cuando uno abre las puertas a discutir distintas cosas, pues hay que escuchar. Y si tenemos que modificar ese nombre para acomodar un sector mayor de la sociedad, se modifica. El punto es que hay un brazo económico, un brazo de recaudación para nosotros poder llevar esta campaña, para que aquellos del pueblo que quieran formar parte de este esfuerzo y que quieran aportar, ya sea por ser voluntario o de alguna manera económica, lo puedan hacer. El video, sí. A la pobreza. No a la educación insuficiente. Decide. Reclama. Por la descolonización de la patria. No podemos esperar más. ¡Boricua! El 6 de noviembre votan no a la colonia. Boricua ahora es. Aprovecho de reconocer también la presencia del Gutiérrez. Padre Jairo Gutiérrez. Padre Gutiérrez. La Iglesia Episcopal. Centro de Iglesia. A título personal. No importa más allá. Pero el trabajo ha sido principalmente de pandillas que casi con el compañero Alex, que estuvo como candidato. Muy bien. Así que, como pueden ver ahí, hay distintos los sectores. ¿Cómo? ¿Es el único spot? No, hay uno más, pero quiero decir del spot que en ese spot pudieron ver muchas caras, muchos jóvenes, muchos de ellos representan distintas ideologías,
todos en común lo que quieren es descolonizar a Puerto Rico. Son los primeros trabajos, también lo invitamos en ocasiones. Unidos hacia la meta. Dignidad para ti. Para todos. Por Puerto Rico. Por un Puerto Rico descolonizado. Por el futuro de nuestras familias. El 6 de noviembre vota no a la colonia, no a la pobreza. No a la educación insuficiente. Decide, Reclama. actúa. Por la descolonización de la patria. No podemos esperar más. Boricua. El 6 de noviembre vota no a la colonia. Boricua ahora es. Si no hay más nada, les dejo saber que también vamos a seguir haciendo este tipo de conferencias de prensa para mantenerlos informados del progreso de las personas que sigan incluyéndose y del progreso que ha tenido la campaña. Muchas gracias. Seguro que sí.